Continuamos la formación de comunicación, periodismo y liderazgo en el ámbito deportivo, el que tengo el gusto de dirigir, y contar con profesionales como la que tenemos actualmente, de la talla de doña Gema Lobillo Mora. Ella es profesora, contratada doctora en la Universidad de Málaga, en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad. Es también coordinadora del grado de Publicidad y Relaciones Públicas. Es licenciada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas, máster en Dirección y Gestión Deportiva y máster en Gestión Estratégica e Innovación en Comunicación, también por la Universidad de Málaga. Y es doctora por una tesis que versa sobre el deporte y sobre la comunicación, y más concretamente sobre la comunicación organizacional en los clubes de fútbol profesionales. Con más de 20 años de experiencia profesional en el campo de comunicación, ha ejercido puestos directivos en instituciones públicas y empresas privadas, entre ellas el Málaga Club de Fútbol, el Instituto Andaluz del Deporte, la empresa pública Deporte Andaluz, Real Sociedad Matemática Española. Ha participado en proyectos internacionales y campañas electorales en el área de la comunicación, y es docente también en diferentes titulaciones propias de posgrado, de máster y expertos. Y hoy la ponencia y la clase magistral que nos va a dar va a versar sobre la comunicación organizacional en los clubes de fútbol. Así que sin más dilación le doy paso, y bueno, pues si te parece, Gema, pues dices cómo se va a estructurar la clase y nada más, ¿vale? Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María Jesús. Muchísimas gracias por la invitación a este curso sobre periodismo, liderazgo y comunicación. Estoy encantada de estar aquí, sobre todo, bueno, como ha comentado María Jesús, yo soy prácticamente de la casa. Mi primera relación con el mundo profesional fue en el Instituto Andaluz del Deporte. Bueno, hago un inciso, que es verdad que me lanza a la piscina. Me gustaría que la sesión fuera dinámica, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo una presentación extensa, pero me interesa, yo creo que nos interesa a todos que podáis hacer preguntas, y por eso me extiendo un poquito más en mi vinculación profesional, para que sepáis un poco de qué pie cojeo, ¿no? De cuál es mi experiencia profesional, para que me podáis hacer preguntas sobre, por lo menos, mi punto de vista, ¿no? Porque ya sabéis que cada uno tiene un punto de vista distinto, y evidentemente desde hace unos años, como profesional en el mundo del ámbito deportivo, y ahora pues actualmente como docente e investigadora en comunicación deportiva, ¿no? Bueno, como os digo, yo os voy leyendo, me vais diciendo, en la medida de lo posible, pues voy respondiendo vuestras preguntas, sobre todo cuando están relacionadas con lo que estoy hablando, ¿no? También lo puedo responder al final, pero tal vez el discurso pues tenga más sentido dentro de vuestra, digamos, de lo que estoy comentando, ¿no? Y así no se pierde y podemos interactuar todos nosotros, ¿no? Vamos a intentarlo, ¿no? Si vemos que hay demasiadas preguntas, pues ya vamos cambiando, ¿no? Pero en principio, pues, más allá de la imposibilidad que habéis tenido de entrar en la primera sesión, que ya se ha solucionado, creo, por parte del Instituto Andaluz del Deporte y por la empresa que nos sostiene, digamos, esta retransmisión. Y veo que hay muchos que estáis saludando desde todas partes de Andalucía, desde Granada, de Jaén, desde Huelva, supongo que de Málaga también, ¿no? Que estamos aquí también. Pero bueno, en cualquier caso, de Ubrique, bueno, exactamente. Me alegra mucho saludaros a todos, sois muchos los inscritos, y me gustaría pues que participarais. Vale, comenzando un poco con la trayectoria profesional. Como os decía, yo empecé mi andadura profesional haciendo prácticas en el Instituto Andaluz del Deporte, con lo cual conozco bastante bien la entidad. Fruto digamos, de esas prácticas, pues estuve trabajando durante 8 años como responsable de prensa. En aquella época era prensa. Ahora explicaré un poquito cuál ha sido la transformación en el mundo de la comunicación.
y con lo cual, pues en ese sentido, pues he tocado muchos deportes, pero sobre todo desde el punto de vista, si sois usuario de los cursos de formación, pues bueno, pues yo me encargaba desde los años 90, no voy a dar mucho detalle, ya me conocéis mi edad, ¿no? Eso, no, qué broma. De los 90 pues hasta el 2002 que estuve trabajando en el Instituto Andaluz de Deporte. Después de ese periodo, que fue, digamos, todo, ¿no? el comienzo de la actividad profesional y la verdad es que lo guardo muchísimo cariño y todavía pues tengo muchos compañeros, que yo considero compañeros y amigos, en el Instituto Andaluz del Deporte, pues estuve trabajando en la empresa pública Deporte Andaluz en Sevilla, digamos, fruto de un convenio entre el Instituto Andaluz del Deporte y digamos que organizaban el Planet Fútbol, que es una feria, no sé si la conocéis, es una feria internacional que se hace o que se hacía en Madrid cada 2 años, en Madrid y después en Barcelona, ¿no? Y estuve distintos años pues organizando los stands de Andalucía, ¿no? De todo lo que es la empresa pública turismo, deporte andaluz, perdón. En aquella época, pues estuve unos meses solamente porque ya pues, me ofrecieron la posibilidad de pertenecer al departamento del Málaga Club de Fútbol y como comprenderéis, pues el primer trabajo pues era una oportunidad fantástica en la que aprendí mucho viajando, conocí muchísimas personas y sigo teniendo mucha relación con compañeros de Sevilla, muy buena relación. Pero ya, pues evidentemente, pues el club de mi ciudad me ofreció la posibilidad de trabajar en el gabinete de comunicación y la verdad es que no podía rechazar esa oportunidad, ¿no? Cualquier pregunta me vais diciendo. A raíz de ahí, pues, fue, digamos, desarrollándose en los años. Tuve 8 años, desde el 2003 hasta el 2011, con distintas directivas. La directiva de Serafín Roldán, no sé si conocéis, bueno, si no, es el comienzo nada más y después ya me adentro un poco más en los aspectos específicos. Con Serafín Roldán, con Fernando Sanz y la última Altani, en la que, bueno, pues ya no compartíamos las mismas formas de comunicar y evidentemente pues ya me dediqué de pleno a la Universidad de Málaga. Bueno, en medio he tenido también algunas intervenciones no relacionadas con el mundo deportivo, sino con campañas electorales y, bueno, al fin y al cabo, asesoramiento en comunicación, ¿no? Pero bueno, en definitiva, mi trayectoria profesional, digamos, estaba muy centrada, muy vinculada desde los 19 años al mundo deportivo y, evidentemente, cuando doy el salto a la universidad, pues tengo que hacer una tesis doctoral, que evidentemente es un requisito imprescindible. Y claro, evidentemente, pues ¿de qué voy a hacer una tesis doctoral? Pues de lo que sé, ¿no? Evidentemente que de lo que sé, de lo que he trabajado toda mi vida, pues de comunicación deportiva, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir pantalla. Por ahora está todo claro, ¿no? No tenéis ninguna pregunta. Vamos allá. Comparto pantalla. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo correcto? Entiendo que sí, ¿no? Todo correcto, Gemma, todo correcto, hijo. Gracias, María Jesús. Bueno, pues la ponencia de hoy, de esta franja horaria, pues como bien ha presentado nuestra compañera y amiga María Jesús Fernández, pues vamos a centrarla en la comunicación organizacional en los clubes de fútbol. ¿De acuerdo? Como os he dicho, también he trabajado en otros ámbitos, pero evidentemente el del fútbol es el más llamativo, el que más esfuerzo ha supuesto también, el que más tiempo he estado, específicamente, ¿no? Y dentro de este curso de formación del Instituto Andaluz del Deporte, que es Comunicación, Periodismo y Liderazgo en el ámbito deporte. Bueno, pues en cuanto al título del curso, vamos a hablar de comunicación, pero me gustaría pues también hacer pues una reflexión, pues la diferencia entre estos tres conceptos que son diferentes pero están muy ligados y están muy en conexión, ¿no? En primer lugar, la comunicación. La comunicación es todo, o sea que podemos hablar de comunicación como una parte
de todo lo que donde lo ocurre dentro de un gabinete de comunicación, dentro de la comunicación organizacional o dentro de un club de fútbol incluso. En general, la comunicación abarca muchísimos ámbitos y entre ellos pues está también el periodismo, que se puede definir como la actividad profesional que consiste en la obtención de tratamiento, interpretación y difusión de informaciones a través de cualquier medio escrito, oral, visual y gráfico. Vale. He elegido el término periodismo porque el término periodista está en fase de, como lo sabéis, en la Real Academia de la Lengua, está en fase de, digamos, de evolución, ¿no? Porque es un término bastante sesgado, ¿de acuerdo? No, en este caso he elegido el término periodismo porque sí es más amplio, ¿no? Y en cuanto a liderazgo, pues podemos decir que es el proceso mediante el cual una persona influye sobre otras para que actúen de la forma que desea quien ejerce esta influencia. Es decir, en el ámbito deportivo en general, pero sobre todo nos guste más o nos guste menos, porque yo sé que aquí hay personas de todos los ámbitos, yo creo que hay incluso alumnos o exalumnos nuestros. El fútbol es pues una herramienta de poder, de influencia hacia unos públicos muy concretos, ¿no? Y eso también le hace muy atractivo para, como también hablará esta tarde Gastón, le hace muy atractivo para el patrocinio, ¿no? Es decir, que al fin y al cabo el fútbol es el deporte rey, se llama el deporte rey por algo, y ejerce una gran influencia en los distintos públicos, como vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Bueno, vamos animándonos, ¿no? Bueno, antes de nada, antes de meternos de pleno en la organización, en la comunicación organizacional de los clubes de fútbol en concreto, pues vamos a ver, digamos, a definir cuál es la función, porque sí es verdad que hay, digamos, personas aquí de asistentes al curso que no son pues especialistas en comunicación. Para los que son especialistas en comunicación, pues evidentemente saben esta diferenciación. Mis alumnos la conocen desde primero o segundo de la facultad. Evidentemente, si sois INEF o otro tipo de, digamos, o especialista en otro tipo de disciplinas, tal vez no hayáis, digamos, bueno, pues realmente no hayáis caído en esta diferenciación, ¿no? Yo os voy a hablar de la comunicación organizacional, empresarial y institucional. A veces hablamos, digamos, de comunicación empresarial, lo habréis escuchado muchísimas veces. Otras veces hablamos de comunicación institucional, también lo habréis visto. De hecho, en comunicación empresarial hay incluso asignaturas en otros grados. Yo, de hecho, he sido profesora de ADE en una asignatura que se denominaba Comunicación Empresarial y Protocolo. Y cuando realmente la comunicación empresarial, como su propio nombre indica, no voy a descubriros aquí el fuego, es la comunicación interna, digamos, bueno, es interna, la que se hace desde las empresas. Del mismo modo, la comunicación institucional es la que se hace de las instituciones. Pero ¿por qué llamamos a esta parte o esta sesión comunicación organizacional? Porque realmente está en la evolución, o más allá que la evolución, sino un término mucho más completo, es llamarle comunicación organizacional. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si hablamos de comunicación organizacional, estamos hablando de comunicación en todas las organizaciones. Podríamos acuñar, ¿no? Ahora se me ocurre ahora acuñar un término, ¿no? Comunicación en el fútbol, ¿no? Bueno, pues comunicación, en general, la comunicación organizacional es el término que para mí es el más completo para poder hablar de estas cuestiones que vamos a desarrollar dentro de lo que es el gabinete de comunicación o comunicación dentro de las organizaciones, ¿de acuerdo? En definitiva, existen muchísimas definiciones. Yo no quiero cansar aquí con muchas más porque es fácil hablar de definiciones, pero casi quiero ser, digamos, más simplista en el sentido de que conozcáis el fondo de lo que estamos hablando, más allá
de crear una definición muy estructurada, muy académica, ¿no? En el fondo, la comunicación organizacional, ¿por qué pongo ahí una especie de esqueleto? Bueno, porque es, digamos, la parte que tiene que ir a los distintos departamentos y tiene que haber una comunicación, tiene que, digamos, es como el cerebro que va repartiendo ese flujo de sangre, pues, o el corazón que va repartiendo ese flujo de sangre a todos los departamentos. La comunicación organizacional tiene que ser, digamos, el centro de todo lo que es la empresa, en este caso de los clubes de fútbol. ¿Para qué? Porque todo lo que es comunicación tiene que, digamos, tiene que ser enterarse de todo lo que ocurre, si son eventos, si son jugadores, si es tema deportivo. Al final, la comunicación engloba o, digamos, tiene que gestionarse, tiene que estar, digamos, en conocimiento de todo aquello que ocurre en el club, porque al final es imagen que va a tener, ¿no? Que tiene en hacia afuera. Es decir, que esa comunicación organizacional, ¿vale? Pues es muy importante dentro de los clubes de fútbol, ahora lo veremos. Normalmente están están divididas en comunicación interna y en comunicación externa. Os doy algunas nociones básicas para meternos de lleno en el fútbol. Interna y externa, ¿y por qué se dividen? Bueno, se dividen por los distintos públicos, ¿no? Yo hago un plan de comunicación estratégica de carácter externo y va dirigida a mis públicos externos. ¿Cuáles son mis públicos externos? Bueno, pues, mis públicos externos son periodistas, son medios de comunicación, son instituciones. ¿Cuál puede ser interna? Bueno, pues interna pues puede ser empleado, pero también pueden ser jugadores, porque realmente los jugadores son empleados del club. Son empleados de una determinada categoría, pero son empleados del club y también tienen que digamos, que estar, digamos, de acuerdo, informados de todas las acciones que hace el club, ¿de acuerdo? Bueno, avanzando un poquito más en esta parte teórica, que es un poquito más densa, y ahora vamos a pasar a la práctica. No sé si conocéis la figura del DIRCOM, es una figura ya muy reconocida, es un término de origen francés que se popularizó, digamos, a medida pues, que era necesario pues, digamos, una gestión de la comunicación dentro de las organizaciones en general, no solamente de los clubes de fútbol, ¿de acuerdo? Este paso fue un paso importante, así resumida, ¿no? Tampoco me quiero extender mucho aquí. En resumido, los jefes de prensa nacen en España en la transición, cuando es necesario, pues, por ejemplo, que los partidos políticos pues, requieran de esta figura, ¿no? Antes, como en España había una dictadura, pues evidentemente no era necesario que los políticos tuvieran un jefe de prensa, un asesor en comunicación, porque realmente es lo que el régimen decía, es lo que se hacía, no era necesario ese flujo de comunicación, medios de comunicación, departamentos de comunicación o como queramos llamarlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues nacen durante la democracia estos jefes de prensa, estos asesores de comunicación, por decirlo de alguna forma, en los partidos políticos, pero en el mundo del fútbol sí llega un poquito más tarde, ¿vale? Aunque sí hay una necesidad digamos, de gestionar la comunicación, pero es un ámbito tardío, como ahora os pondré por mi tesis doctoral, pero estos jefes de prensa pasan de jefes de prensa a directores de comunicación. Y me diréis, bueno, ¿y por qué pasa de un término a otro? Pues es fundamentalmente también por lo que os he dicho antes. La comunicación se centra fundamentalmente en los públicos. No podemos comunicar, igual que nosotros no comunicamos igual a nuestros amigos que delante de un auditorio o en clase, ¿no? En clase, sino que, pues evidentemente, este jefe de prensa que solamente se encargaba antes de la relación con los medios de comunicación, pasa a gestionar la comunicación de todos los públicos que he comentado antes, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que
Prensa, digamos, es un término más reducido y comunicación es un término mucho más amplio, ¿no? Por eso las facultades de ciencias de la comunicación actuales, en sus comienzos se denominaron facultades de ciencias de la información, pero evidentemente información es un término mucho más reducido que comunicación. Una información es una parte de un hecho comunicativo, ¿de acuerdo? Entonces, comunicación abarca mucho más. De esta forma, pues, estos jefes de prensa se transformaron en directores de comunicación. Pero me preguntaréis, bueno, pero en algunos clubes de fútbol hay jefes de prensa y directores de comunicación, ¿verdad? ¿Sí o no? Uy, decidme algo, por favor. ¿Sí? ¿Conocéis? Sí, vale, bueno, gracias. Necesito el feedback. Gracias, Irene. Bueno, pues no es una dualidad, no es una dualidad. Si realmente, a ver, en los clubes de fútbol es verdad que existen muchas formas de organización, pero un DIRCOM es aquella persona que se encarga de la comunicación del club, mientras que un jefe de prensa se encarga de la comunicación con los periodistas. ¿De acuerdo? Es decir, que el DIRCOM es una persona que está por encima del jefe de prensa. Claro, evidentemente porque existe una necesidad. ¿Qué es lo que ocurre? En comunicación, por desgracia, pues hay digamos, una tendencia a que la realidad nos inunda nuestras aulas, ¿no? Muchas veces en la actualidad se impone y nosotros muchas veces los profesionales tenemos que ir un poco a la zaga, ¿no? No ocurre, por ejemplo, con otras disciplinas, por ejemplo, las matemáticas, la química, pues descubren cosas en laboratorio o en aulas y se ponen después en la práctica. En la comunicación lo que ocurre es al contrario. La comunicación va tan rápido, imaginaros las redes sociales, que hablaremos ahora de esto, que va tan rápido que la realidad, la profesión, ¿no?, va por delante de la academia. Y entonces esto es complicado, ¿no? Exactamente, Manuel, los gabinetes son muy amplios porque existe una necesidad. Comunicación, prensa, eventos, protocolos, redes sociales, ahora hablaremos de todo eso, ¿no? Y marketing también, patrocinio, redes sociales. Marketing, redes sociales la lleva siempre, ahí por lo menos yo no conozco ningún club que lleve las redes sociales en marketing, sino que la lleva en comunicación y tiene su sentido, ¿vale? Porque evidentemente en comunicación son comunicadores, somos o éramos comunicadores, con lo cual yo he trabajado, a ver, y os digo que no sea ciencia cierta porque yo en el Málaga Club de Fútbol estuve trabajando 4 años en comunicación y 4 años en marketing. Y es verdad que en algunas ocasiones teníamos, no era todavía el boom de las redes sociales, esto hay que decirlo, porque en 2011 sí estaba Facebook, Twitter, pero no era el boom que hay ahora, ¿no? Pero sí es verdad que yo en marketing, pues sí organizaba eventos, ¿vale? También los organizaba en comunicación. Pero bueno, cuando ya empieza a haber una especialización o el club va teniendo más personas especializadas, se van dividiendo esas funciones. Pero el tema de redes sociales siempre es comunicación. Ah, vale, perdona, que pensaba que la habías cogido, que la habías puesto de como marketing dependiente de comunicación. Sí, exactamente, pero normalmente también existen organigramas, lo digo porque lo he estudiado, en algunos clubes de fútbol, pues hay relaciones externas que están fuera de comunicación, otros lo integran, quiere decir que existen distintas formas de organización, pero cada vez se están pareciendo cada vez más los equipos, los clubes de fútbol, claro, dependiendo un poco de si son, digamos, de gran presupuesto o de menor presupuesto, ¿no? Bueno, la idea es, yo he estudiado y sigo estudiando, de hecho el otro día tuve una entrevista con el DIRCOM del Cádiz, Club de Fútbol, y evidentemente su estructura no es la misma que la del Real Madrid o la del Barcelona, ¿no? Evidentemente ellos tienen mucho más presupuesto y le dan mucha más importancia, incluso pues hay gente pues especializada en distintos patrocinios, ¿no? Como también veremos después cómo el patrocinio influye en la comunicación o en la gestión de la imagen del club, ¿no? Es decir, que lo importante es
estos departamentos de comunicación, ¿no? Que normalmente se suelen llamar todos así, esos departamentos de comunicación, pues lo importante de estos departamentos de comunicación es controlar lo que se comunica, porque todo comunica, todo. Yo estoy comunicando con vosotros por mi color de labios, por mis mechas, por la forma en que muevo las manos, por mi tono de voz, pero las empresas o las organizaciones también comunican voluntaria o involuntariamente. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros controlamos o intentamos controlar lo máximo posible el mensaje, pues entonces podremos desarrollar un plan de comunicación mucho mejor. Esto, claro, evidentemente va un poco en contradicción con el periodismo, ¿no? El periodista de medios de comunicación, ¿no? Que eso lo veremos, ¿no? A ver, voy a leer a Luis. En muchas entidades deportivas la filosofía de marketing se están imponiendo a la de comunicación y es un grave error porque debe haber sinergia entre ambas, por supuesto, pero querer empatar la información con aspectos de marketing es injustificable. Luis, por conocimiento, sé que en la mayoría de los clubes de fútbol, marketing y comunicación andan a la gresca, ¿vale? Por entrevistas que he hecho, por conocimiento que tengo de ellos, siempre hay, digamos, bueno, siempre, no puedo decir generalizada, pero lo normal es que marketing y comunicación tengan ahí su rencilla, porque tienen distintas funciones, ¿no? Marketing son números, marketing necesita sacar números a final de la temporada y comunicación tiene otra forma, aunque en el fondo las dos deberían ir en el mismo camino, en el mismo sentido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que, a ver, ahí según depende de la política de comunicación, te respondo Luis, la política de comunicación, que es lo más importante para uno para otro. Evidentemente, las redes sociales están muy relacionadas con el marketing, porque al fin y al cabo existen redes sociales para informar, pero también para promocionar productos, para promocionar club, para vender camisetas también, ¿no? Manuel, departamentos transversales que deben saber hasta dónde entran sus competencias para evitar entrar en conflicto. Sí, pero eso en la teoría está muy bien, Manuel, eso está estupendo. Si yo te llevo, vamos, que te doy toda la razón, pero en la práctica que conozco, es complicado, no es fácil llevar esa relación, ¿no? ¿El primero tiene responsabilidad social? Bueno, no sé. A ver, no sé, no estoy muy de acuerdo, Imanol. Bueno, en parte, ¿vale? También veremos un tema de responsabilidad social, aunque esta tarde vais a ver concretamente eso. Yo voy a hablar desde el punto de vista de la comunicación. Pero respondiendo a Imanol, la gran diferencia entre comunicación y marketing no es la responsabilidad social, es el comunicación tiene una función evidentemente informativa y marketing es una función puramente de ventas. Esa es la diferencia más allá de la responsabilidad social. Porque, bueno, marketing también puede hacer responsabilidad social entre comillas, ¿no? Teniendo en cuenta pues, que puede de esa forma también beneficiar al club. Pero bueno, eso, si queréis lo tratáis con el tema de responsabilidad social, lo tratáis con una otra profesora que es Isabel Mora, que va a hablaros sobre ese tema, ¿de acuerdo? Luis dice, no sé, la práctica perversa es cuando la información, que debe ser neutra, se mediatiza por objetivos publicitarios o de venta. Ya, bueno, yo creo que lo importante es el equilibrio. El equilibrio es importante entre la comunicación y el marketing. Ahí, claro, si el director de marketing es más poderoso, digamos, que el de comunicación, digo poderoso en el organigrama, pues evidentemente ahí va a pesar una cosa que otra. Y también es cómo hacer la comunicación. O sea, lo que no se puede es, también se puede vender atractivamente, ¿no? O sea, quiero decir que en ese sentido se puede hacer una campaña de promoción y lo bueno que tiene el fútbol, que lo sabréis vosotros, igual que yo, es que todo lo que es fútbol y todo lo que es ocio, ¿no? Porque en el fondo el fútbol es ocio, no tiene nada que ver con un producto publicitario, un producto, una marca que te intentan meter por los ojos, ¿no? Un anuncio tal, sino que tú vas al club, ¿no? Vas al fútbol, porque es, digamos, tu afición. Entonces, todo lo que sea de fútbol, de tu club de fútbol, tú lo recibes gratamente. ¿Qué quiere decir esto?
pues que existen muy buenas formas, existen muchísimas formas y deberían existir creativamente hablando para vender y que la imagen del club vaya, digamos, en la misma línea, tanto en marketing como en comunicación. ¿Qué es difícil? Pues claro, evidentemente no es fácil, porque marketing necesita hacer números y también están presionados. Yo no voy a poner de malos a nadie, cada uno, entre otras cosas porque yo he trabajado en los dos departamentos, ¿no? Cada uno tiene una visión. Lo que pasa que sí es verdad que por eso os decía al principio que lo que es comunicación tiene que ser como la columna vertebral de una organización, porque en el fondo tiene que hacer digamos, nivelar lo que es bueno al club a nivel imagen y a nivel ventas y a nivel de reputación, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso pues tiene, digamos, su cosa, ¿no? O sea, quiere decir que no es fácil, no es fácil. En la teoría os podría decir, sí, eso tienen, pero la mayoría de las veces, por ejemplo, entrevistas que he hecho al director de comunicación, que es gran amigo mío del Sevilla, ¿no? Pues sí, pues me ha dicho que sí, evidentemente, pues ellos no han tenido unos problemas porque son amigos y que realmente, pero que existen sus fricciones y sus formas, ¿no? O en otros clubes de fútbol, ¿no? O incluso la experiencia que yo os puedo dar, ¿no? En ese caso, lo importante es que el club tiene que seguir una línea, ¿no? Vale, me gusta que participéis, así por lo menos no voy siendo tan estricta en la diapositiva. Bueno, vamos a meternos ya más digamos, hacia el deporte, ¿no? Como conoceréis, sabéis quién es Cajigal, que es el filósofo del deporte, fue una persona muy importante a nivel del desarrollo del deporte, digamos, en general. Y este hombre nos hablaba de que el fútbol es mucho más que un juego. Hay intereses de todo tipo, económicos, políticos, comerciales, que se hallan zambullidos en este mare magnum. Es decir, el fútbol, es verdad que el deporte en general es bien recibido por todos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, el baloncesto, si nos gusta el baloncesto, si nos gusta el tenis, todo eso a nosotros nos gusta, todo lo que es el patrocinio, por eso es tan importante el patrocinio deportivo, ¿no? Sobre el resto, ¿no? Porque realmente nosotros percibimos el deporte como algo que nos gusta. Entonces no nos están metiendo el deporte como una obligación, ¿no? Como si fuéramos al cine y solamente pudiéramos ver Coca-Cola, ¿no? Sino que realmente lo vemos en una camiseta, lo vemos tal, lo vemos en una valla publicitaria, lo vemos en el speed time, digamos en esos ámbitos y lo recibimos de una forma agradable porque cuando vamos al estadio o cuando lo vemos por televisión estamos en modo relax. Yo siempre he dicho que yo trabajaba cuando los demás descansaban, pues yo trabajaba siempre, pero sobre todo el día más importante, que era el día del partido, era cuando todo el mundo estaba relajado viendo ese partido. Y mientras que yo era el momento, bueno, evidentemente los jugadores más, ¿no? Pero todos los empleados del club era el momento más importante. Todos los empleados, los directivos, los jugadores, su objetivo es ganar partidos. Si no se ganan partidos, por muy bien que se haga la política de comunicación, digamos, no hay un éxito. Pero sí es verdad, un poco al hilo de esto, sí es verdad que si se trabaja en comunicación, esos momentos duros que hay, pues son menos duros cuando se está trabajando en comunicación. En cambio, bueno, yo he vivido en algunas ocasiones en las que teníamos incluso la permanencia, ¿no? En la época de Serafín Roldán, ¿no? Y los medios de comunicación nos estaban dando por todos lados. Quiere decir que había algún problema en ese sentido de cómo comunicarnos con los medios de comunicación. Es decir, y en cambio he visto otras épocas en las que el club estaba en segunda división, como fue el caso de Fernando Sanz. A mí se me llena la boca de decir que yo estuve trabajando de directora de comunicación con Fernando Sanz y fue una época que con mucho esfuerzo pues los medios de comunicación pues nos trataban muy bien, ¿vale? Y estábamos en segunda. Es decir, que sí es verdad que está relacionado con los resultados, pero también con cómo se realiza esa política de comunicación, que no lo digo que todo fuera por mí, sino que también es verdad que Fernando Sanz tenía bastante claro cuál era la política que se tenía que llevar con respecto a los medios de comunicación, que en esa época, no sé si acordaréis o si sois muy jóvenes no acordaréis, pues existían un montón de televisiones locales, muchísimos medios de comunicación y estábamos en todos lados, con lo cual había que repartirse
de una forma casi inhumana, ¿no? O sea, es un trabajo de 24 horas, 7 días a la semana, ¿no? Bueno, concretamente, fruto, digamos, de lo que os decía, de mi experiencia profesional, pues cuando me planteo hacer una tesis doctoral en comunicación, porque es mi perfil y en mi carrera, ¿no? Yo estudié publicidad, relaciones públicas y periodismo, y decidí, pues que, bueno, la verdad es que al principio estuve viendo un poco la posibilidad de comunicación o marketing, ¿no? Porque, claro, evidentemente tengo experiencia en ambos ámbitos, pero ya marketing se salía demasiado de lo que yo era más especialista, ¿no? Porque aunque yo llevaba cuentas también en el club, pues evidentemente me encargaba más de la imagen desde el punto de vista de marketing. Entonces, claro, era también una parte de comunicación, ¿no? Era como una decisión del departamento dentro de un departamento mayor que era el de desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, pues decidí, pues gracias a los contactos que yo tenía en su momento de todos los directores de comunicación de España, pues evidentemente pues hice pues una tesis con distintos capítulos, y un capítulo de esa tesis pues fue pues una investigación sobre cómo funcionaban los gabinetes, los departamentos de comunicación en los clubes de fútbol, ¿no? En España. También pues en la Liga, y también hice entrevistas a los jefes de comunicación de la Real Federación Española de Fútbol, de la Liga de Fútbol Profesional, del Consejo Superior de Deporte. Es decir, que fue, digamos, una tesis, digamos, para conocer cuál era la comunicación organizacional muy específica en cuanto a este tema, ¿no? ¿Qué es lo que, bueno, fruto de esta tesis, pues hubo, digamos, bastantes conclusiones? Lo que pasa que, bueno, como veis ahí, mi tesis doctoral fue en el 2013, ya han pasado pues casi 10 años, ¿no? Yo evidentemente pues he estado trabajando y escribiendo artículos en otra línea, pero la tesis doctoral pues evidentemente ha evolucionado mucho. En aquella época pues los departamentos, la función principal de los departamentos de comunicación era las relaciones con los medios de comunicación, aunque no la única. Sí se mostraban muy interesados en la implantación de las nuevas tecnologías. Existían, yo en aquella época recuerdo que preguntaba si tenían Facebook, Twitter, y no todos me decían que sí. O sea que imaginaros cómo ha cambiado el panorama, ¿no? Y evidentemente también qué antigüedad tenían los departamentos de comunicación. En aquella época me respondieron pues unos 14 años, los más antiguos. ¿Qué quiere decir? Que en los departamentos de comunicación, si sumamos los años que hace de esta investigación, pues tienen más o menos lo que llevamos de siglo XXI, ¿no? O sea, el máximo 23 años, ¿no? O sea, de media tenían 23 años de antigüedad. ¿Qué quiere decir? Que los departamentos de comunicación en el fútbol no son demasiado antiguos, ¿no? Son algo relativamente reciente si comparamos con otros ámbitos, como puede ser el político, o en el organizacional, pues también andan un poco, en el empresarial, perdón, de la mano, ¿no? En este caso, pues sí, afirmaban pues tener relación con accionistas, empleados, medios de comunicación, líderes de opinión. Eso, pues evidentemente, pues no ha cambiado demasiado. Lo que sí ha cambiado ha sido las nuevas tecnologías, ¿no? Cómo han evolucionado estas nuevas tecnologías desde el 2013 al 2022, ¿no? En el que estamos, en el que ya no podemos hablar. Si hiciéramos otra investigación, le preguntaríamos por los eSports, ¿no? O el metaverso, ¿no? Tal vez. Es decir, que las nuevas tecnologías también dependen de los departamentos de comunicación, al menos, ¿no? En caso, por ejemplo, de algunos, como os decía, en el Cádiz, evidentemente en el departamento de comunicación también lleva el tema de los eSports, ¿no? Ya en otros clubes no lo sé, os digo porque es reciente, que fue la semana pasada cuando hice la entrevista. Vale, ¿alguna pregunta por ahora? ¿O comentario? Todo bien, fantástico. ¿Estáis de acuerdo conmigo, no? Vale, bueno, ¿cuáles serían las funciones del departamento de comunicación? Gracias. ¿Cuáles serían las funciones? Bueno, las funciones serían, como he comentado, la comunicación organizacional se divide en comunicación interna y comunicación externa, y evidentemente esa diferenciación es relacionada con los públicos, o lo que llamamos nosotros en comunicación con los stakeholders, ¿no? Que son, más allá de los públicos, es, digamos, todo lo que tiene que ver con el club de fútbol en este caso, ¿no?
Lo más importante, la función más importante es la relación con los medios de comunicación, pero digamos que no tan, o sea, esta relación o este porcentaje se ha reducido con los años. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un sentido, porque los clubes han desarrollado sus propios medios. Entonces, sí existe, evidentemente, una necesidad de atender a estos medios de comunicación, pero también existen pues verdaderos especialistas en redes sociales, existen cámaras dentro del departamento, fotógrafos, redactores y con distintos perfiles, y todo esto lo que hace es que el departamento de comunicación tenga muchísimas más funciones más allá de la relación con los medios de comunicación o los periodistas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Otra de las funciones sería la relación con otros stakeholders, por ejemplo, los empleados, los jugadores, como decía antes, los jugadores son empleados que ganan mucho dinero, pero son empleados, más allá de contabilidad o la de taquillas o el director o la directora financiera, ¿vale? Pero también tenemos otros stakeholders, que son las peñas, ya sabéis también, lo sabréis todo, ¿no? La importancia de la relación con las peñas, los aficionados que tienen los clubes y muchas veces esa controversia, ¿no? Yo también me encargaba en su momento también era la responsable de peñas y de eventos, con lo cual las peñas hay que cuidarlas porque realmente son los que nos van a, digamos, dar el dinero de los abonos o de las entradas, ¿no? En otro caso, ¿no? Digamos que el departamento de comunicación tiene que saber, digamos, gestionar estos stakeholders. Que se lo digan al Betis. Por lo de pues yo del Betis puedo hablar también, que acabo de escribir un artículo sobre, y he hecho entrevistas a los aficionados del Betis, pero no sé a lo que te refieres, Manuel. Si quieres me lo dices ahora. ¿Vale? Vale. Bueno, evidentemente, bueno, sigo y ahora, si acaso, me lo comentas, ¿no? Y también, etc., hay una rata. Y también instituciones públicas y privadas, evidentemente. Ah, sí. Sí, ahora Irene, después, al final de la presentación, porque como es el tema de Forever Green, pues os lo voy a decir porque es un artículo que acabo de publicar, ¿vale? Y os lo comento. Quería hacer, digamos, digamos, un escenario, ¿no? Un escenario sobre lo que es los clubes de fútbol en general, y después, si queréis, pues vemos algunos. Yo, evidentemente, de todos no sé. Yo os puedo decir que he estudiado el Betis, el Sevilla, el Granada, el Barcelona, el Madrid, el Málaga y muchos más que me quedan, ¿no? Pero bueno, pues el Cádiz ahora también, que estuve el otro día con él. ¿Vale? Entonces, digamos que los clubes de fútbol desarrollan tantos programas que es imposible prácticamente estar en todo. Sí, en las del Betis tienen muchísima afición y concretamente os puedo decir, por la encuesta esta que hemos hecho, que es una afición, pero es una afición que no utiliza mucho las nuevas tecnologías, ¿vale? Porque a mí me ha costado mucho trabajo el poder llegar a esas encuestas solamente a aficionados béticos, ¿no? Evidentemente a través de la Federación de Peñas Béticas, que fueron encantadores conmigo, la verdad, y el Betis también. Y pude llegar a ellos, pero es verdad que me costó más trabajo porque es que ni siquiera, pues habían, algunos pues son muy antiguos y son personas mayores y evidentemente pues no están relacionados con las nuevas tecnologías, ¿no? O sea que todo eso tiene su complejidad, pero sí, ahora lo explico, no os preocupéis. ¿Vale? Y evidentemente esa relación con otros departamentos o áreas, ¿vale? Evidentemente el comunicación tiene que saber lo que pasa lo más importante en el ámbito, perdón, en el departamento deportivo. Eso es lo más importante, es el día a día, ¿vale? Que ahora os voy no sé si voy muy lenta. Bueno, en el día a día, pues es importante porque los periodistas necesitan saber si alguien se ha lesionado, si va a entrar en la convocatoria, si no va a entrar, bueno, todas esas cosas que ya sabéis, ¿no? Bueno, a fin de organizar un poco todo esto, ¿no? Y querer darle una
resumir, ¿no? Todo lo que se hace del departamento de comunicación en general en los clubes de fútbol y evidentemente actualizándolos a día de hoy, pues podemos decir, seguramente se me escapan muchas cosas, si me comentáis alguna cosilla más, pues me encantada de incluirla, pero bueno, las fundamentales son digamos, serían estas cuestiones, ¿no? Entrenamientos, que son los más importantes, los eventos promocionales de peñas, instituciones, etcétera, gestión de los medios propios. Los medios propios, no sé si lo he comentado antes, son aquellos medios que el club crea para dar información, evidentemente, de lo que el club quiere, evidentemente quiere comunicar. No es la misma, eso sería para otro día, ¿no? No es lo mismo un periodista de un medio de comunicación, cualquiera que sea, que un periodista de un medio propio. Evidentemente, el medio propio está dirigido por el DIRCOM del club y todo, digamos, funciona para que, como me decía, me recordaba José Grima, ¿no? Me recordaba que él todo lo que hace es para que su equipo el domingo, el sábado o el lunes marque un gol y gane, ¿no? Marquen goles y gane. Y el periodista, pues evidentemente su función es informar, que no es ni mejor ni peor, ni es criticable una cosa ni la otra, es simplemente son objetivos distintos y ya está. Ninguno es ni mejor por querer sacar cosas, ni el otro es peor por no querer darle más importancia a esas cosas, ¿vale? Ese es mi punto de vista, aunque ya sabéis, no sé, algunos sabréis que a veces los gabinetes de comunicación nos llaman el lado oscuro, ¿no? Los periodistas que se pasan de la redacción de un periódico, de una radio, de la televisión, a gabinetes de comunicación, nos llaman eso, el lado oscuro, ¿no? Como en plan Darth Vader, ¿no? Pero bueno, eso es coloquialmente hablando, ¿no? Evidentemente, un DIRCOM o un responsable del departamento de comunicación tiene que tener reuniones de diversas índolas con la directiva, por supuesto, reuniones como teníamos nosotros todos los lunes. Si el partido era domingo, teníamos los lunes para organizar taquillas, promoción, ya de descanso, de entrenamiento. Tenemos que tener en cuenta que un club de fútbol es diferente a una empresa, tiene unos objetivos, digamos, a corto, a medio y a largo plazo, ¿no? Un departamento de comunicación tiene que tener un plan de comunicación, anual en el sentido de temporada, ¿no? Porque ya sabéis que incluso de forma contable los clubes de fútbol no cierran el año el 31 de diciembre, sino que lo cierran a final de temporada, ¿no? Es decir, que a nivel contable y en todos los niveles el plan de comunicación tiene que ser por temporada. No tiene sentido que hablemos de un fichaje de una temporada y en un año y después no esté, ¿no? O de un entrenador o de la clasificación, ¿no? En la tabla. O sea, quiero decir que no tiene sentido hacerlo anualmente, sino por temporada, ¿no? Después a medio plazo, evidentemente, para tener unos réditos, patrocinios, etcétera, y después a corto plazo, que es semanal. Existe un objetivo que es el Cádiz, por ejemplo, el se enfrenta ahora con el Barcelona, pues evidentemente tienen ahora en su pizarra, ¿no? Como me dijeron, en su pizarra tienen partido de Barcelona, todos tienen que estar pendientes o si tienen que estar, su objetivo es mirando hacia ese partido. ¿Qué es lo que ocurre? Pues evidentemente el estrés de un departamento de comunicación o más que estrés, el nivel de trabajo, ¿no? El nivel de trabajo de rendimiento de un departamento de comunicación es brutal, ¿no? Tienes que sacar vídeos, fotos, declaraciones, ¿no? Y en menos de 5 o 6 días, ¿no? Porque el séptimo es el match day, ¿no? Que es el que digo yo, que es lo que aquí se le dice así, ¿no? El día del partido, el match day, que es el más importante digamos, es nuestro objetivo a llegar en la semana. ¿De acuerdo? Bueno, en cuanto a los entrenamientos, perdón, me pasa mucho. En cuanto a los entrenamientos, evidentemente el día a día es complejo, ¿vale? Sí han cambiado algunas cosas, ¿no? Desde que yo estaba ahora y evidentemente dependiendo de qué club, ¿no? Si es un club más humilde, un club digamos, con más presupuesto, con más
más posibilidades, pues, pero la atención a los medios de comunicación es diaria, ¿no? Ya sea a través de llamadas telefónicas, ya sea por peticiones, gestión de entrevistas personalizadas de los jugadores, pero, por ejemplo, como os decía, esto ya es impensable. En la época en la que yo era directora de comunicación, pues salían 3 jugadores en rueda de prensa diarias. Esto es una brutalidad, ¿vale? Es una brutalidad. Brutalidad en el sentido de, bueno, en ese momento estaba bien porque los medios de comunicación estaban muy contentos, tenían mucho contenido, ¿vale? Pero se cansa también mucho a los jugadores, ¿no? Pero en este caso, pues un director de comunicación tiene que saber qué jugadores se pueden sacar a rueda de prensa, qué jugadores no deben hablar en rueda de prensa, no porque se les vete, y ahí entra un poco la discusión, ¿no? No es que se les vete hablar, sino que, bueno, es algo de sentido común. Si un jugador, imaginaros, un portero lleva sin jugar no sé cuánto tiempo, ¿para qué le vas a sacar en rueda de prensa? O sea, no tiene sentido, ¿no? Ahora, si lo que quiere es ¿no? el enfadarse delante de los medios de comunicación, pues un director de comunicación que tenga los dedos de frente, evidentemente no va a sacar a esa persona a rueda de prensa, ¿no? Es decir, que la gestión de la agenda, pues también la marca el departamento de comunicación. ¿Qué os decía que es brutal lo de 3 jugadores al día? 3 jugadores al día significa que casi toda la plantilla va rotando toda la semana, sale un jugador y eso desgasta mucho. De hecho, ya salen, digamos, muchos menos, ¿no? O sea, no se salen 2 veces a la semana, ¿no? Eso depende de cada club. O por ejemplo en el Madrid, creo que una vez al mes, o sea que otra cosa es que se concedan entrevistas personalizadas, ¿no? Hay menos, digamos, comunicación entre periodistas y periodistas y jugadores, pero también es verdad que tenemos las redes sociales, ¿no? En las redes sociales se comunica muchísimo, hay muchísimas noticias en redes sociales. De hecho, también me habréis dado cuenta que los propios medios de comunicación utilizan las redes sociales como fuente de información, ¿no? De los jugadores, etcétera, ¿no? También comunicar a través de los medios propios. Bueno, los medios propios necesitan una planificación, necesitan saber que van a grabar, saber que van a hacer fotos, saber exactamente, saber qué fotos hacer, y todo eso hay que planificarlo bien, ¿no? Si imaginaros si es una radio o si es una televisión con una programación 24 horas. Un boletín, una revista, o sea que muchísimo trabajo, ¿no? Sí, lo que dice Manuel, de muchas fake news. Claro, ahí es que entraríamos en un debate más allá de la comunicación organizacional, ¿no? Que entraríamos en el debate de la fuente de información del periodista. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que el periodista no tiene tanta información de primera mano como antes, ¿no? Sí, eso sería para otro. Te comento una cosilla y ya lo dejamos para otro momento. Pero es verdad que a mí me han contado que tiempos atrás, por ejemplo, en el Málaga, pues había periodistas deportivos que viajaban incluso en el autobús con los jugadores, ¿no? Eran amigos y tal. Ahora sí es verdad que existe un poquito más, en mi época existía un poquito más de distanciamiento y ahora es mucho más, ¿no? Aunque eso también lo podrán decir más esta tarde, creo que con José Luis Malo, ¿no? Que seguramente os podrá pues, explicar un poquito esa relación que tienen los jugadores de fútbol yo os puedo decir la relación que tengo yo o que tenía con los jugadores de fútbol para poder, digamos, era un poco, no tengo que convencerles, ¿no? Para que dieran las entrevistas, ¿no? O salir en rueda de prensa, ¿no? Pero algunas veces sí había que convencerles, otras no tanto, ¿no? En el siguiente tema, o sea, aquí podemos, si queréis, en las preguntas o lo que sea, podemos debatir, si queréis. Otra de las acciones que el Departamento de Comunicación pues, realiza son los eventos promocionales de peñas e instituciones. Eventos promocionales, pues evidentemente el Departamento de Marketing, que hemos hablado anteriormente, pues organiza eventos, los patrocinadores firman eventos que tienen que ir jugadores de fútbol y, por tanto, estos también lo tiene que controlar el Departamento de Comunicación, ¿vale? Evidentemente tienen que estar vinculados en contratos o, en el caso, por ejemplo, de Peñas, pues la buena voluntad también de los jugadores, que se juega un poco también con eso y con su propia imagen, ¿no?
Por eso es muy importante coordinar la asistencia de jugadores y directivos, que yo en su momento tenía una plantilla de dónde iba cada jugador, a cuándo, me tenían que informar si iban a nivel personal, entre comillas, o algo, porque evidentemente no porque me tuvieran que informar a mí, sino porque si van pues a padrinar algo tal y que ellos querían hacerlo, pues el club le daba un soporte también visual de medios propios y de acompañamiento, de, por ejemplo, el vicepresidente pues se desplazaba con las peñas, o íbamos también pues visitando peñas porque al final eso crea afición, ¿no? Si vas a peñas, por ejemplo, de la provincia, ¿no? Porque evidentemente en las capitales pues es más fácil, ¿no? También íbamos a la capital, ¿no? Pero imaginaros, recuerdo las últimas valladas de Alají, pues por ejemplo, pues nos fuimos al Valle de Alají, aunque está lejos, pues nos fuimos pues para allá, nos fuimos con los jugadores de fútbol, un homenaje, y la verdad que eso también a los jugadores pues les gusta, ¿no? Sentirse queridos, y también en el fondo pues también se hace afición, que es lo importante desde chiquitillo, ¿no? Que importante también es pues, hacérselo a los niños, ¿no? Que los niños ven a sus ídolos, y todo eso también forma parte del club, ¿no? En cuanto a los medios propios, bueno, en este caso habría muchísimo que hablar aquí, ¿no? De cómo gestionar pues estos medios propios que tienen que ir de la mano digamos, de una dirección, que es el director de comunicación, tanto el boletín, ¿no? Prepartido, postpartido, televisión, algunos, como sabéis, pues está el Real Madrid Televisión, la televisión del Barça, pero después, pues algunos clubes más humildes, pues lo que tienen es un canal de YouTube, o bueno, otras formas de tener una televisión propia, ¿no? También tiene que gestionar los derechos de televisión, o sea, quiero decir que todo eso también no es simplemente saber también hay que redactar la noticia, hay que grabarla, quiero decir, locutarla y todo eso. También revistas, que suelen ser un formato un poco más, a veces ya no están en papel, pero en cualquier caso la revista pues está más dotada de fotografías, ¿no? De fotografías de calidad que pues, se hacen póster para que también eso también hace afición, ¿no? Redes sociales, como he comentado, la radio, también online, que es muy fácil de tenerla. Yo en mi época dirigía la radio del Málaga, y fue la época un poco de impasse, ¿no? Ya hace un tiempo de esto, la época de impasse en la que teníamos radio, digamos, por onda y radio online. Y entonces las radios por onda nos daban muchísimos problemas por el tema de la licencia, total, que finalmente, pues es verdad que no, ya con las nuevas tecnologías no tiene sentido tener radio, digamos, a través de las ondas, sino a través de internet, ¿no? Retransmitir de forma online, ¿no? Y además tenemos la suerte de que a través de internet, pues personas que viven en el otro lado del mundo, que son aficionados, pues nos pueden escuchar, ¿no? Y esto nos da muchas posibilidades también, pues de todo, ¿no? Que es lo que ha posibilitado también las redes sociales, ¿no? Estas redes sociales que ocupan muchísimo tiempo de un gabinete de comunicación, de un departamento de comunicación, y que yo me quedé sorprendidísima, por ejemplo, del Cádiz, que tiene 17, creo recordar, 17 perfiles distintos, ¿no? Distintos idiomas, geolocalización, pero evidentemente hace falta una necesidad de personal especializado. Simplemente, pues si ellos, por ejemplo, su público al que van dirigidos es Vietnam, pues ellos necesitan saber una persona que sepa ese idioma. O en la India, o por ejemplo, como me comentaban, pues muy diferente las redes sociales en idioma árabe, ¿no? Pero no es lo mismo el árabe de Marruecos que el árabe de Abu Dhabi, ¿vale? Entonces, quiere decir que incluso para esos distintos públicos lo utilizan a través de geolocalización, y en función de países publican, digamos, de una forma, publican de otra. Ya sabéis, pues, como también ha explicado esta mañana la profesora María Jesús, pues el tema del protocolo, ¿no? También conocer a nuestro público implica también, pues, también no poner imágenes pues que puedan ser afrenta, ¿no? Yo, por ejemplo, pues estuve viendo el Twitter y eran pues una visión del Twitter muy árabe, ¿no? O sea, no solamente por el idioma, sino lo que a ellos les gusta,
o, por ejemplo, la utilización del león o de animales que para ellos es muy importante, ¿no? En cambio, por ejemplo, en la India pues no se pueden utilizar pues muchos animales, porque ya sabéis que los animales pues son sagrados. Bueno, quiero decir que en el fondo es una necesidad de personal muy especializado, no solamente en idioma, ¿no? Es decir, pues una persona que sepa árabe, pues evidentemente una red social en árabe no solamente es que sepa escribir árabe, sino también es qué es lo que les gusta a ese público específico y dárselo, ¿no? O hablar de jugadores árabes que están en tu equipo, ¿vale? Es decir, que es una comunicación muy especializada, ¿vale? Iba a decir algo, se me ha olvidado. Bueno, no sé, ya se me... bueno, sí, perdón. En este caso también escribí yo un artículo sobre junto con Antonio Domínguez, creo, se llama Domínguez, siempre me lío con el domingo, que trabaja en la Federación Española de Fútbol y hizo su tesis doctoral también sobre deporte y pues al final pues nos unimos para hacer un artículo sobre las redes sociales del Real Madrid de Barcelona, pero las redes sociales árabes, en lengua árabe. Y hicimos un análisis cualitativo y cuantitativo. También esto fue en el 2016, pero como cada uno de los, digamos, de los clubes de fútbol, pues, digamos, utilizaban pues distintos contenidos, ¿no? Como utilizaban pues jugadores del Barça que son árabes o del Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no se puede poner en una red social, en Twitter, en Facebook, en Instagram, todo igual en todas las, ¿no? Ni siquiera en lo que decía, ni siquiera cambiando el idioma, sino que hay que utilizar contenido propio. ¿De acuerdo? Claro, la importancia de la cultura, claro. Y bueno, seguimos con algunas funciones del Departamento de Comunicación, reuniones de diversa índole. El Departamento de Comunicación tiene que estar reunido constantemente con otros departamentos para que les digan qué es lo que ocurre, qué es lo que se puede hacer, iniciativas nuevas, etcétera. Con directivos, por ejemplo, el DIRCON depende directamente de dirección o del propietario. Exactamente, Manuel, no se puede hacer corte y pega, pero además también es lo que decía, que al público de cada red social, aparte, también tiene su idiosincrasia, ¿no? Reuniones de diversa índole con directivos, los directivos tienen que decirle por qué, por dónde tiramos, ¿no? Qué es lo que hacemos, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Con la venta de entradas del Barcelona, ¿no? Que se han llenado de hinchas alemanes, ¿no? Y que han llenado el estadio, el Camp Nou de camisetas blancas, ¿no? Pero realmente eso tiene que, el directivo tiene que estar en contacto con el DIRCON a ver cómo comunican, cuál es la solución. Por ejemplo, en esta crisis rápidamente han pedido perdón y han dicho que ha sido un fallo de ellos, pero que lo van a solventar, ¿no? Es decir, que en una crisis es muy importante dar una respuesta rápida, pero contundente, ¿no? En este caso, pues el DIRCON, Laporta, pues tiene que estar de la mano con el DIRCON, ¿no? También tengo yo un artículo con el director de comunicación del Barcelona, que también hablaré, pero bueno, no me da tiempo. Con patrocinadores para la gestión adecuada de los contratos firmados. Un segundito para las redes sociales, voy a ver el chat. Cada red social tiene su propio lenguaje y característica, por eso las redes sociales deben gestionar profesionales reales, no vale cualquier... No, hombre. A ver, una cosa que no he entrado, ¿vale? A ver, ¿no sería mejor que hubiera alguien en el control de esas redes sociales? Claro que hay un control, claro. O sea, en primer lugar, Manuel y Rafael, es que en los departamentos de comunicación de los clubes de fútbol no hay personas de cualquier perfil, por lo menos los que yo conozco. No sé ya en segunda, claro, evidentemente en segunda B, pero incluso de segunda son profesionales, ¿vale? Pero lo mismo cuando no tienes presupuesto, pues evidentemente en un club amateur, pues no, evidentemente no tiene, y demasiado que tienen redes sociales. Algunos alumnos míos pues han querido llevar las redes sociales de algún club más modesto, pero que dentro de un club de fútbol profesional tiene que haber personas que llevan redes sociales que sean comunicadores. Yo por lo menos, a mí lo que me han dicho siempre que son licenciados en publicidad, en periodismo, en comunicación audiovisual. O sea, son personas que están no solamente formadas, sino que incluso
también tienen una formación posterior, porque no solamente sirve con tener una carrera en comunicación, sino también una especialización, ¿no? A través de analítica web, de tal. Todo eso es fundamental porque nosotros salimos de la carrera como los economistas, como educación física y sabemos hasta cierto punto, después tenemos que reciclarnos. De hecho, por eso es tan importante también los cursos de formación, ¿no? Y de reciclaje, ¿no? Bueno, no sé, Manuel, pero los que yo conozco sí es verdad que la figura de los CEOs será, ¿no? Deberían ser personas, si no son licenciados o graduados, que por lo menos tuvieran una formación específica. Pero, Rafael, tú hablas de ningún tipo de control de los aficionados, porque los clubes de fútbol yo sí creo que hay bastante control. Claro, es que estamos hablando de cosas distintas. En un club de fútbol, el departamento de comunicación tiene control sobre lo que publica. Otra cosa es que no tiene control sobre lo que otros responden. Es que, claro, eso es lo bueno o malo de las redes sociales, que te dan muchísima difusión, pero tienen voz todo el mundo. Eso también sería, digamos, otro debate, ¿no? Con las fake news y todo eso. Lo que tiene que hacer el club, cuando detecta una fake news, es desmentirla. Porque ya sabéis también, lo sabréis perfectamente, que en las redes sociales existen pues verificación, ¿no? Que son redes que están verificadas y que a través de esas redes no se puede decir cualquier cosa, se tienen que decir cosas que están contrastadas. Es lo que siempre yo decía, ¿no? En un club de fútbol, yo no puedo decir que un jugador de fútbol está a punto de fichar por el club. En cambio, un periodista de medios se puede decir, Batista estaba en la oficina y va a cerrar el contrato, pero yo no lo puedo decir hasta que no esté totalmente cerrado, ¿de acuerdo? Es que son dos formas de, también sería otro debate, ¿no? Son dos formas de hacer periodismo, ¿no? De qué es lo que puede un medio propio hacer y qué es lo que puede hacer un medio de otras características, ¿no? Hola, Manuel. Dircón del Río, Tinto de Balompié, cuna del fútbol español. Sí, lo sé, el decano. En el año ayudé a la creación y vertebración de la estructura para un equipo de tercera sin recursos y fue una gran experiencia esos 2 años organizando numerosas actividades además del seguimiento de la temporada. Perdona, sí, me he equivocado, sí, había leído Huelva. Sí, perdón, sí, perdón. Sí que había leído Huelva sin querer, perdón. Sí, perdón. Que había leído Huelva de repente y me había venido a la cabeza. Sí, pues sí, la verdad es que es muy gratificante, pero muchísimo trabajo, como tú comprenderás, Manuel, si lo has vivido, sobre todo en un club que no tendrá muchos recursos, ¿no? Y que hay que buscar recursos y que es lo más importante buscar esos recursos para poder sustentarse. Es que estamos hablando por eso de que es muy diferente, digamos, distintos clubes. No podemos hablar del Madrid igual que el del Cádiz, ¿no? O del Málaga. Exactamente, voluntaria y leonina. Estoy de acuerdo totalmente contigo, Manuel. Pero bueno, es el lado ese que os decía del ocio, ¿no? Cuando la gente descansa, nosotros trabajamos, ¿no? Es decir, continúo, ¿vale? Sí, hay que estar ahí. Yo la verdad es que disfruté muchísimo de esos 8 años trabajando en el club, pero fue bastante estresante, ¿no? Y pasé muchísimas cosas buenas, muchísimas buenas, un ascenso, también un descenso, o sea, cosas buenas y malas y evidentemente yo al Málaga le debo lo que soy como profesional, ¿no? Porque aprendí muchísimo de todo eso, ¿no? De muchísimo, un estrés, un día a día brutal, ¿no? Te levantas por la mañana, teléfono, tal, y es así, incluidos sábados y domingos, ¿no? Pero bueno, es para un tiempo, está muy bien. La verdad es que yo lo recomiendo, sobre todo si sois jóvenes, os recomiendo sobre todo lo que os digo en el tema de prensa, ¿no? De comunicación. Es muy, muy interesante y aprendes muchísimo y una forma también de reaccionar, ¿no? Y de improvisar y una sabiduría inmensa. La verdad es que yo lo agradezco mucho a esa época, ¿no? Con patrocinadores, esas reuniones con patrocinadores, evidentemente los patrocinios están cerrados por contrato y esos contratos pues
pueden ser el main sponsor o puede ser un sponsor técnico, puede ser un sponsor, pues, digamos, más secundario, ¿no? Ya sabéis, bueno, esto no lo explicaré seguramente Gastón, ¿no? El tema de patrocinio deportivo, pues la bebida, digamos, del club, ¿no? La bebida, el agua, ¿no? El oficial, y todo eso tiene un coste, evidentemente, ¿no? Y tiene un coste, pero también los jugadores tienen que prestarse a ello, que también están firmados en contratos, los jugadores tienen, digamos, han firmado que tienen que asistir a X, tal, ¿no? Dependiendo de eso también, como es un contrato privado, pues ya no puedo decir a ciencia cierta porque no he visto contratos, en su momento no se daba tanto, pero a mí lo que sí me han dicho, a través de la entrevista para mis artículos, que sí se firman, ya en contratos se firman que los jugadores vayan a determinados eventos, ¿no? De todas formas, esto ha cambiado, pero recuerdo en la época de Beckham, en la que el director de comunicación del Madrid, que era también amigo mío, me decía, bueno, es que yo con Beckham no puedo hablar, era el director de comunicación, así directamente, tengo que hablar con él, con su asesor de comunicación, con el patrocinador, con no sé qué, con no sé cuánto. O sea, que quiere decir que dependiendo del nivel de cada jugador, de cada club, pues digamos se conforman de una forma distinta, ¿no? Pero lo normal, a excepción de estos clubes, el director de comunicación tiene acceso a los jugadores y para hablar con ellos, tiene buena relación, tiene buena, ¿no? En este caso, pues yo tenía mucha amistad con muchos jugadores, con sus mujeres, con su familia, con los niños, y porque al final es verdad que éramos una pequeña familia, ¿no? Que no, también ellos pedían que, oye, Gema, tienes tal, me puedes conseguir esto, un contacto de tal, y evidentemente pues una forma también de ayudarlos, ¿no? Con los jugadores también, cuando digo de reuniones, pueden ser reuniones sentados o cuando salen después del entrenamiento, ¿no? Quiero decir que también de cómo asesorar para dirigir la imagen del club, o cómo tienen, digamos, por dónde va, qué es lo mejor para ellos, lo mejor para el club. Pero sí es verdad que algunas veces, y esto en mi época no existían, porque las redes sociales no estaban tan desarrolladas, pero sé de buena tinta que, como sabéis, los jugadores de fútbol ya, incluso, digamos, un poco que no tienen, digamos, mucho nivel, pues tienen sus propias redes sociales que las gestionan, pues, o bien agencias de comunicación, o bien vienen en el paquete con los agentes FIFA, ¿no? Sabéis que los agentes FIFA son, pues, aquellas personas, pues, que representan a los jugadores, y a veces dentro del paquete, pues, está el paquete de redes sociales, ¿no? Y a veces, por lo que me han comentado, entra en conflicto por los intereses del jugador en concreto con los intereses del club, y ahí es donde el departamento de comunicación pues tiene bueno, pues que ahí evidentemente pues depende mucho también de la fuerza que tenga el jugador, pero el departamento de comunicación del club es el que tiene la potestad de gestionar la comunicación completa del club, ¿no? También está dentro de contratos vinculación, digamos, con sus redes sociales o menciones de club con jugadores, ¿no? Por supuesto, reuniones de equipo, me estoy pasando un poquillo ¿no? Bueno, más o menos. Reuniones con su equipo, coordinación de equipo, de contenidos, etcétera. Y llegamos al Match Day, y ya creo que era Irene la que me había preguntado por lo del Betis, ya que nos queda poco, yo hablo del Betis y del Barcelona y del Málaga también, y del Granada, también os voy a hablar un poquito, ¿vale? Bueno, el Match Day, todo gira alrededor de este día, ya sea domingo. Sí, la verdad es que genial. Yo el artículo que he escrito, la verdad es que lo he puesto muy bien. Pero bueno, seguramente si tú eres aficionada bética, pues no te llegaría lo mismo miro para allá porque tengo el chat. Te llegaría mi encuesta, pero os voy a comentar después, no me adelanto, ¿vale? Todo gira alrededor de ese día, es el día más importante, todos los empleados, los jugadores, todos tienen que estar, evidentemente para el departamento de comunicación, pues las acreditaciones es fundamental, ¿no? He pasado haciendo acreditaciones viernes y sábado, ¿no? A full. Evidentemente las acreditaciones sabéis que, bueno, pues tienes que hacer había acreditaciones, por lo menos en mi época había acreditaciones a temporada completa, después están las televisiones que tienen distintos
permisos que pueden estar en terreno de juego o no, o grabar en, digamos, en distintas zonas, y fotógrafos que están a pie de campo, los inalámbricos que también están a pie de campo, están los redactores, la radio, o sea que tienes que organizar, digamos, dónde se sitúan cada uno de los facilitarles a los periodistas que puedan hacer su trabajo, ¿no? Esta coordinación también de medios propios, porque evidentemente los medios propios también tienen que informar, la radio, estar en terreno de juego, televisión, etcétera, ¿no? Gestionar también ruedas de prensa posteriores a entrenadores. No me podría haber puesto aquí fotografías con entrenadores con Unai Emery, con otros entrenadores de fútbol, pero bueno, se me ha pasado. Me hubieras visto muy jovencita. Ruedas de prensa posteriores de los entrenadores, ya sabéis que después del partido, pues los entrenadores pues dan su punto de vista de lo que sale en televisión, ¿no? Que habéis visto también, ¿no? Tanto lo normal es que salga primero el visitante y después el local, ¿no? Por cuestión un poco de pues darle ese sitio, y después también porque evidentemente los que son visitantes tienen que salir pitando, ¿no? Para su lugar de destino, que no es lo mismo. Entonces lo normal es esa prelación, ¿no? En ruedas de prensa, ¿no? Pero también hay que, ¿no? También si visteis, por ejemplo, yo vi ayer el Real Madrid-Sevilla, ¿no? Sevilla-Real Madrid, pues los fotocall que tienen puestos en el terreno de juego, ¿no? Donde ya aprovechan también los patrocinadores, también en zona mixta, si existiera zona mixta, ¿no? La cuestión está, nosotros, por ejemplo, teníamos una zona en la que los periodistas estaban y podían coger declaraciones a los jugadores. Ya eso, al estar mucho más cerrado, pues se coge un jugador que va a las cámaras y es donde se cogen las declaraciones, ¿no? Podría hablar muchas más cosas de esto, pero no me quiero entretener, que si no, no me da tiempo. A Forever Green, Irene, si no, me mata. Y evidentemente una comunicación continua con los periodistas, ¿de acuerdo? Por supuesto, sí hay que comunicar si hay eventos o patrocinio en el terreno de juego. Por ejemplo, el Día de Andalucía, ¿no? Pues si jugábamos con otros, si nos jugábamos, siempre sacábamos una bandera de Andalucía. Bueno, pues esas cuestiones también hay que informarlas a los periodistas, ¿no? Que están situados pues, en la grada, ¿no? Bueno, otras funciones pues serían la gestión de la reputación del club, en la que también es importante, es determinante la labor del DIRCOM. La formación de portavoces, que esto también daría para hablar en otra sesión, ¿no? Que es cómo asesoras a los jugadores de fútbol antes de salir a la rueda de prensa, los calmas, si es necesario, o les informas de lo que ocurre, ¿no? De lo que está ocurriendo en ese momento, de lo que han dicho, bueno, pues esa formación de portavoces que también los clubes me consta que se está realizando, ¿no? Después también en otros clubes, no en todos, ¿no? Pero también lleva las redes sociales otras redes sociales, ¿no? Sabéis que los clubes tienen sus redes sociales, pero después también las redes sociales de la fundación, la del femenino, la cantera, ¿no? Cada club también lo organiza de una forma. En femenino también la mayoría tienen su perfil propio, pero hay algunos pues que lo integran en el masculino, ¿no? O sea, en el equipo principal, ¿no? Y la cantera, pues también a veces pues lleva en las redes sociales. A ver, voy a leer lo de Raúl, que es un tochito, ¿no? A ver, Gemma, me gusta sobre el camino que está trazando el Real Madrid y el Barça en sus cuentas de Twitter. Ambas entidades, tengo la sensación, están compitiendo por ser los más graciosos, acercándose al público más joven con su lenguaje específico, haciendo memes. En un tuit del Madrid le dibujó una silla a la y por tanto perdiendo seriedad. En palabras actuales buscan ser los padres de las redes sociales. ¿Te parece que el camino a seguir para captar los más jóvenes? ¿Habría que tener más seriedad o se deben cambiar ambas facetas? Gracias. Y qué maravilla que hayas permitido participar tanto, que aquí le estamos accediendo. Gracias. Yo, para mí es un placer. Yo, de hecho, que me gusta más el face to face, pero por lo menos así, pues de alguna forma, pues lo estoy sintiendo, ¿no? Raúl, pues yo creo que si lo hacen es porque les funcione, ¿vale? El Madrid y el Barça realmente hacen lo que le está funcionando, y si lo están haciendo es porque le está saliendo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues claro, la verdad es que me dices que en Twitter, ¿no? Twitter no es mucho de jóvenes, es más Instagram o TikTok. La Policía Nacional, bueno, la Policía Nacional que tiene toda la gracia,
pero no sé, la verdad es que sé que los memes funcionan muy bien, ¿vale? Y si ven ellos ven que siguen haciéndolos porque las estadísticas funcionan. Sí, la verdad es y ahí, claro, también si se están desviando un poco más de lo oficial hacia lo más gracioso, pues la idea es esa, ¿no? Ah, sí, hay muchos virales. Alejandro dice que los memes son una forma de comunicación tremenda en redes sociales, muy virales y llamativos. No usarlos en una justa medida es un error. A mí me parece que es interesante usarlos porque es lo que es digamos, la esencia de la viralidad, ¿no? Pero tienen que, bajo mi punto de vista también, tienen que, ¿no?, que hacer ese equilibrio también entre los memes y la información, porque si no también es verdad que se van a ir muchos seguidores, ¿no? Sobre todo los más mayores, ¿no? Alejandro dice que el Club Deportivo Leganés en su día apostaron por el humor y les funcionó muchísimo. Igual que Cruz Campo, que se ríen de ellos mismos. Sí, la verdad es que los memes funcionan, pero yo os digo que al final los clubes de fútbol también lo que retransmiten, por ejemplo, en las redes sociales es el match day. Y eso es muy importante, ¿no? El saber los resultados de las entrevistas. Bajo mi punto de vista, tienen que hacer, aunque les funcione, no solamente pueden vivir de memes, ¿vale? Otra de las funciones es la relación con el departamento de marketing en cuanto a la organización de eventos o patrocinios. Hay los eSports, bueno, que lo he puesto ahí, ¿no? Los eSports, como sabéis, es algo, digamos, en desarrollo, bueno, en desarrollo, es ya actualidad, no es futuro. Los eSports, muchísimos clubes de fútbol tienen equipos de FIFA, de Legends, no me acuerdo ahora. Yo es que no soy muy usuaria de eSports, ¿no? Pero sí tienen pues distintos equipos, no solamente de fútbol, sino también de otras competiciones. Entonces, sí es verdad que tienen sus propios jugadores de fútbol, sus propios equipos, y esto lo gestionan, en el caso, por ejemplo, del Cádiz, que es el más reciente que he preguntado, pues lo gestionan también el departamento de comunicación. O sea que imaginaros, yo me quedé flipada con todo lo que hacen, ¿no? Más además de lo que yo hacía, ¿no? Porque ya era bastante. Bueno, para terminar, ya sí me voy acercando a la hora y os voy a hablar dentro de la comunicación, de dos investigaciones que hice yo. Ya he hablado de mi experiencia profesional y ahora os voy a hablar también de mi experiencia como investigadora, ¿no? Y como os decía, pues uno de los artículos relacionados con la comunicación, ¿no? La comunicación es el que escribimos Lobillo, o sea, perdón, por deformación, Ginesta y Badía. Badía fue director de comunicación del Barcelona, del Fútbol Club Barcelona, y en este caso, pues, ahí yo aportaba, por ejemplo, ese conocimiento del patrocinio de UNESCO, con el Málaga, y Badía, UNICEF con el Fútbol Club Barcelona. Y mientras que Ginesta, pues, un investigador que es gran amigo mío y con el que trabajo a menudo, y que, bueno, pues en este caso nosotros pues determinamos que había un patrocinio solidario en el caso del UNICEF Fútbol Club Barcelona. No sé si conocéis este patrocinio. Pues en resumidas cuentas, y para dejar un poquito de tiempo para las preguntas que me parecen más interesantes, bueno, pues nosotros determinamos un patrocinio solidario a aquel patrocinio que se realizaba de forma inversa. Es decir, lo explico así a grandes rasgos. El Fútbol Club Barcelona le pagaba a UNICEF por llevarlo en la camiseta. Lo normal es que un patrocinio, un main sponsor, pague a un club de fútbol para llevarlo en la camiseta. En este caso, el Barcelona, en esta época, desde el 2016 al 2010, pues llevó UNICEF, que sabéis que es una organización no gubernamental relacionada con el desarrollo de la infancia y la ayuda. Y pues, habréis visto seguramente pues muchas acciones de jugadores de fútbol, de escuelas que se abrieron para el tema de educación y tal. Y me preguntaréis, bueno, ¿por qué se hizo? ¿No? Se hizo esto no porque el Barcelona fuera muy bueno, que yo no pongo en duda, ¿no? Sino que realmente fue una estrategia de comunicación a largo plazo en el que en su momento el Barcelona no tenía, tenía patrocinadores, ¿no? Porque evidentemente sí tenía, pero no tenía
un patrocinador tan importante, o sea, como él quería tener. ¿Qué es lo que hizo? Pues se vinculó con UNICEF para conseguir una mejor imagen a nivel reputacional, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la temporada 2010-2011 consiguió Qatar Foundation, ¿vale? Bueno, fue la aerolínea Qatar, fue Qatar Foundation, que no fue la aerolínea, pero bueno, ya sabéis que va por ahí, la fundación de la aerolínea Qatar. Y realmente lo que hizo fue, a través de todos esos años, pues crear pues una política de comunicación solidaria, de alguna forma, que vinculara pues esta relación, ¿vale? Y consiguió pues estos objetivos, que ya el tema económico ya, si, os dejaré de todas formas en la documentación el artículo para que lo veáis, que ahí están todos los cuadros y tal, pero ahora me quería centrar más que en temas económicos, en el tema de imagen, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues el Málaga Club de Fútbol, que ahí es donde yo hasta el 2011 estuve trabajando, hasta mayo del 2011 estuve trabajando allí. El Málaga Club de Fútbol quiso repetir la misma estrategia, pero evidentemente falló. Falló brutalmente porque se endeudó, o sea, es decir, UNICEF tenía un capital para poder afrontar proyectos, abrir escuelas, viajes, eventos, etcétera, que después le reportara un beneficio. En cambio, el Málaga Club de Fútbol lo que le ocurrió fue que no tuvo recursos económicos, incluso tenía, si no recuerdo mal, tuvo que pagar un millón de euros anual a UNESCO y estaba pues un poco aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque no pudo desarrollar ese programa y entonces lo que fue más que beneficioso fue perjudicial para su economía y quedó evidentemente pues fatal, ¿no? Esto, bueno, para los que no conozcáis un poco la historia del Málaga Club de Fútbol, fue cuando el jeque Altani pues llegó a Málaga, parecía que iba a solucionar todas las deudas y todos los problemas económicos que tenía el club, ¿no? Que Fernando Sanz fue el que vendió el club, pensando, pues, evidentemente, pues que iba a ser bueno para el club, ¿no? Porque venían con dinero y él, en el fondo, pues se iba a quedar como directivo. Pero bueno, el jeque empezó a echar a gente, entre ellas a mí, al presidente también, a Fernando Sanz, y evidentemente no solamente, sino que bueno, que es respetable, ¿no? Que quiera poner su equipo, su forma, sino que más allá de todo eso, pues dejó de ingresar el dinero prometido, gastó más de lo que había, bueno, y ahora está en un proceso eternamente complejo que ahora mismo no vamos a hablar aquí, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues en este artículo, si lo queréis, os lo dejo ahí en la documentación, pues este artículo lo que demostramos es cómo una estrategia de comunicación no se tiene que hacer, digamos, bajo unas variables, ¿no? Si esas variables cambian, el resultado evidentemente no es el mismo, ¿no? Y más allá de ser un éxito total en el Barcelona, pues fue un fracaso total en el Málaga Club de Fútbol, ¿no? Pues lo dejo ahí, lo dejo al final, os dejo no solamente eso, sino lo del Sevilla, os dejo todos los artículos que he escrito para vuestro interés, ¿no? Bueno, el Granada Club de Fútbol, dentro también de este artículo, como era también un artículo sobre patrocinio solidario, también hizo una especie de patrocinio solidario, pero según nos comentaron los directivos, no los actuales, pero los anteriores, los directivos, pues consistía rápidamente, si no me da tiempo a explicar lo de Forever Green, que digamos que en cada partido pues se subastaba la camiseta y entonces las empresas normalmente locales, pues lo que hacían era poner su nombre y aparte pues había un palco, ya sabéis todo el tema de la zona VIP y todo esto, y ese partido se dedicaba pues a una empresa. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que tampoco salió muy beneficioso para el club porque se suponía que se llama Hijos del Fútbol, es que quiero ir tan rápido que me salto cosas. Hijos del Fútbol porque todos los beneficios que se obtuvieran iban a ir a los niños cuyos padres estaban en la cárcel, ¿no? Que estaban en riesgo de exclusión. ¿Qué es lo que pasaba? Que el gasto era tan brutal porque imaginaros serigrafiar cada una de las camisetas, tal, que no obtuvieron demasiado, sí estuvieron un rédito de imagen,
pero no, no obtuvieron un rédito muy bueno económico para esta causa, ¿no? Entonces, bueno, ahí también os lo dejo también con las cifras, ¿no? Bueno, y ya para terminar, a ver qué hora tenemos. Vale, bueno, vamos bien, ¿no? A ver, Gemma, un asunto que está importante, me gustaría que nos dieras tu visión en cuanto a las redes, a quienes van dirigidas y parámetros de edades que comprende. Hablamos de Facebook, Twitter, pero Instagram ha evolucionado un montón. No sé si podrías informarnos un poco al respecto de los consumidores de cada una de las redes sociales, alguna de otra que considere. Bueno, yo os aconsejo un informe que hay anual, que es el IAB, Institute, no recuerdo exactamente... si queréis ahora os lo busco, y a ver que hacen un informe de exactamente eso, María Jesús, gracias, lo iba a escribir, pero muchas gracias. Y entonces hacen un informe en general, ¿no? Esto no es específico de deporte, ¿no? Sino que hacen de consumidores, desde donde, por ejemplo, consumen, ¿no? Las redes sociales, si ordenador, si tablet, si móvil, cuáles son las edades y cuáles van cambiando esos hábitos, ¿no? Evidentemente, ya sabéis, supongo que Facebook ya para gente de joven, yo creo que no lo tienen, ¿vale? O sea, mis alumnos no tienen, gracias Jesús, no tienen Facebook prácticamente. Twitter, me ha extrañado un poco lo que para captar, pero realmente a los jóvenes, porque Twitter tampoco es de muy jóvenes, Instagram sí, pero sobre todo TikTok son la gente más joven, ¿no? Y TikTok están todos los clubes de fútbol están metidos en TikTok porque es que es brutal todos los seguidores que tienen por esas imágenes, esos vídeos tan cortitos y tan llamativos, ¿no? Entonces, los clubes de fútbol están apostando mucho por TikTok y no me he metido en eso tampoco porque también podríamos estar hablando muchísimo por redes sociales, por ejemplo en China, muy concretas, Weibo que se llama, y digamos muy concretas, ¿no? Sobre todo si tienen patrocinadores de ese país o si tienen, pues por ejemplo, jugadores de ese país donde pueden darle cabida pues ese tipo de redes sociales. O sea, que no solamente estamos hablando de Twitter, Facebook, Instagram o TikTok, sino que existen muchas más redes sociales que son interesantes para los clubes de fútbol. Pero en contrapartida tienen que tener personal. ¿Vale? Una red social sin contenido no sirve para nada, porque al final, y bueno, y también podríamos hablar un poco, si queréis, termino con lo de la sostenibilidad y hablo del tema de la compra de seguidores, ¿no? Que eso también parece que se da en los clubes de fútbol, bueno, como en todas las organizaciones, ¿no? Pero bueno, si os parece, termino con Forever Green y ya, porque si no es que Irene me va a matar. ¿Vale? Estupendo. Bueno, pues Forever Green es otro artículo que también he escrito con Ginesta, pero con otro investigador, y nace el 29 de octubre del 2020 como programa Forever Green. Pero os digo, aquí os he puesto muy poquito la referencia, el artículo está en inglés, eso sí, ¿vale? El artículo de Forever Green está en inglés, pero bueno. El 29 de octubre nace el Forever Green como programa de responsabilidad social, pero a través de la fundación del club. Ya sabéis que la fundación del club es la que normalmente es la que lleva temas de responsabilidad social, ¿no? Y permite a la entidad posicionarse en ámbitos de desarrollo sostenible y medioambiental a nivel global. Sí, eso lo ha hecho hace poco, ¿no? Con el Athletic Club, creo que fue, lo tengo ahí. Pero este artículo lo escribí yo antes de ese día, ¿vale? Esto fue yo esto lo hice en el diciembre del 2020. Es que esto fue un poquito antes de esos partidos, ¿vale? Yo lo tengo, de hecho lo he puesto aquí para que lo veáis, ¿no? Pero no entra dentro del artículo porque todavía no se había jugado, ¿vale? De hecho, entrevisté al director, como os decía, al director de marketing, al director de comunicación, al gerente de la fundación y la encuesta a los aficionados que os decía, ¿no? A ver, que me centro. Es una primera iniciativa, aunque en el 2020, a finales del 2020, se presenta, digamos, como plataforma a través de la liga, pero yo ya estaba estudiándolo mucho antes de la presentación del Forever Green, de la presentación de la plataforma, y ya sí es verdad que pues en diciembre pues terminé el artículo
con esta presentación, ¿no? Pero esto nace como una iniciativa de patrocinio con el proyecto Green Earth, que, digamos, era pues un proyecto de, digamos, de responsabilidad social y que a través, digamos, de un patrocinio normal, ¿no? No fue un patrocinio solidario, sino que Green Earth, bueno, realmente era a través de Amazon Live, ¿vale? Pero bueno, no quiero ser tan exhaustiva porque si no, no nos da tiempo, ¿no? Pero Amazon Live era una empresa que tiene una fundación, bueno, más que una fundación, no, es un programa de responsabilidad social que se llama Green Earth, con lo cual patrocinó primero a través de temporadas al Real Betis Balompié y a raíz de eso estuvo unos años patrocinando el equipo, ¿de acuerdo? Y llegó un momento en que digamos, se firmó el primer acuerdo, la primera iniciativa con el Climate Change Now, que es una organización de las Naciones Unidas, ¿vale? De esta forma, creo que no he puesto mucho más, ¿vale? No se ve mucho ahí, no se ve mucho, pero bueno, también os lo dejo. A través de este acuerdo, pues se empezó a desarrollar pues iniciativas y llegó incluso, no lo he puesto ahí, pero bueno, se llegó incluso a disputar un partido contra el Valencia Club de Fútbol, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero antes del 2020, no sé si fue en el 2019, en el que fue un partido temático. ¿Qué quiere decir? Que ellos hicieron una camiseta a raíz de las botellas de plástico que los aficionados en otros partidos habían echado para reciclar y hicieron una camiseta solamente para ese partido contra el Valencia Club de Fútbol. Esa camiseta era una camiseta ajedrezada, es que tampoco me he querido ahondar mucho porque no era el tema o sea, quiero decir que era una parte, no quería extenderme mucho con la investigación, ¿no? Pero ajedrezada y que ponía Climate Change Now, ¿no? En la mancha, ¿no? En la mancha del patrocinio. Pero no es un patrocinio solidario porque eso seguía siendo subvencionado por Green Earth, ¿vale? O sea que Green Earth también dejó ese partido para que los jugadores del Betis pues pudieran llevar esa camiseta ajedrezada con digamos, con la mancha Climate Change Now. A raíz de todo eso, pues el Betis sigue teniendo acuerdos digamos, a través de la fundación del Forever Green, donde intentan implicar pues a sus distintos aficionados, pues bueno, es que os podría hablar mucho más, pero creo que es más interesante que lo leáis y si no, buscar en la página de la Fundación Forever Green, en las que tienen pues distintas patas, pues tienen institucional, tienen medioambiental, tienen reciclaje, también por ejemplo a su estadio Ciudad Deportiva van con patinetes, hacen distintas, o sea, un montón de acciones que, bueno, como comprendís, no me las sé todas, pero que ni siquiera me dio tiempo a redactarlas todas, pero que el gerente de la fundación, muy cortésmente, pues me estuvo explicando a través de una entrevista en profundidad, ¿vale? Es decir, que sí es verdad que es una iniciativa muy interesante, en la que ahora recientemente, pues se ha, aquí lo veo, a ver si, ¿vale? Un segundo. ¿Lo veis, no? ¿Vale? Esto sería lo último, ¿no? Contra el Athletic Club, que esto no está en mi artículo, esto ha pasado hace relativamente poco, ¿vale? Y digamos que se fusionan, exactamente, perdón, que hacen un partido junto con el Athletic Club, que esto es muy, muy, muy novedoso porque cuando yo hablé con este hombre, con Ramón, pues no me acuerdo ahora mismo. Pues sí, exactamente, Rafa Muela, eso, Irene, sí, tiene razón, muy amable, la verdad que fue. Con Rafael Muela, pues no tenían ningún acuerdo con otro club de fútbol, ¿vale? Tenían acuerdos con otros deportes, tenían acuerdos en el extranjero, pero no, y a mí me sorprendió porque digo, mira, pues está haciendo, al final está esto calando, ¿no? Y es el primer club, pues evidentemente, que apuesta de esta forma por la sostenibilidad.
¿Qué pasa? Pues ahí Irene, también te voy a dar ahí un poquito de Ramón Alarcón, es el de marketing, y Julio es el de comunicación. Exactamente. Julio Jiménez creo que se llama. Tengo aquí un montón de nombres, ¿vale? Y vale, lo que determinamos es que al programa Forever Green había que darle un poquito más tiempo porque los aficionados de Albeti no se sentían involucrados. Sí sabían lo que eran, sí valoraban, digamos, su implantación, estaban de acuerdo, todo eso, pero muchos de ellos no se implicaban en el día a día, por ejemplo, en la recogida de residuos, etcétera, etcétera. Que para un programa de responsabilidad social sea, digamos, completo, tiene que tener las distintas partes. Pero también decíamos que tal vez habría que repetir esta investigación unos años más tarde para tener otros resultados. Que uno de ellos, Julio Jiménez, ¿lo ves? Sí, Manuel, tienes tú una agenda peor que la mía. Lo malo es que cuando cambias de móvil, cuando haces el Bizum, cuando tienes tantos contactos, el Bizum te tarda un montón porque tiene que darle la vuelta a todos los contactos. Ah, Manuel Domínguez, pues menos mal que hablaba bien de Betty. Bueno, pues dar muchos saludos por allí, la verdad. La verdad es que me dio el contacto Jesús Gómez, que es el director de comunicación del Sevilla, que es muy, muy amigo mío. Pero que Julio a mí me trató fantásticamente bien. Y conozco de una mano y va muy bien, sí. Bueno, pues mucha suerte con el partido y con la Copa, ¿vale? De hecho, también fue muy bonito lo que le hizo la afición del Betis el otro día, ¿no? Al Cádiz, ¿no? Fue muy bonito, la verdad. O sea que eso es importante, que hay que llevarse bien dentro de la competitividad, ¿no? Que se pueden tener los equipos y eso también es algo que dice mucho de los clubes y en este caso de la afición, ¿no? Pero bueno, creo, no sé si me he pasado un poquillo, nos queda un poquito tiempo, ¿no? Pero son menos cuartos. No sé si queréis que ahonde más en algún otro tema. A ver, a ver. Dejo de compartir y comparto otra vez porque casi es más fácil. Ya estoy por aquí, Gemma. Vale, espera. Un segundito que voy a terminar. A ver. ¿Podéis ver la... Sí. Vale. Bueno, ahí os dejaré toda la referencia bibliográfica, ¿vale? De todos los artículos que he escrito relacionados con el fútbol solamente, el de deportes no lo he puesto ahí, ¿vale? Y si queréis, vamos, del Málaga Club de Fútbol, de UNESCO, no sé, bueno, de patrocinio también he puesto alguno por ahí, ¿vale? Y del Sevilla también, o sea que eso lo doy... os lo dejo en la documentación y si queréis, pues normalmente están todos en abierto, ¿vale? O sea que, y os lo he puesto también con los enlaces para que pinchéis simplemente, ¿vale? Bueno, ¿alguna cosilla más? ¿Algún tema que se haya quedado en el tintero? O... Bueno, pues ha gustado mucho, Gema. Gracias. El rugby no lo he tocado mucho, Jesús. La verdad es que he tocado MotoGP, he tocado atletismo y rugby no, todavía no, pero bueno, dame tiempo. Sí. Gracias, Jesús. Bueno. Gracias a todos. Pues el MotoGP, si buscas, Juan, buscas Lobillo y Aja, hay una de Lorenzo, ¿vale? Sobre redes sociales. Vale, pues Jesús, lo tomo como una recomendación. Me acercaré al rugby, que tengo amigos también en Sevilla que juegan al rugby, tengo alumnas que juegan al rugby también, y sería muy interesante. En un tercer tiempo, ¿eh? Sí, bueno, si nos da tiempo a la vida, ¿no? A ver, un segundito. Sí, a ver. Pero simplemente poniendo Lobillo, Aja, yo creo que sale. Aja, MotoGP, pero bueno.
Estudio del caso de Jorge Lorenzo en Instagram, ¿vale? Ahí os lo copio y os lo pego. A ver, es que estoy en el ordenador, por eso estoy, no es que no esté mirando, ¿vale? Es que tengo dos ordenadores y ya no sé por dónde estoy. Aquí, ahí lo tenéis. El de MotoGP, ¿vale? Javier Blasque, que es súper amigo mío. Javier Blasque, claro, ese que te estaba hablando de Javier. Javier fue mi jefe en la empresa pública Deporte Andaluz y yo lo quiero muchísimo, la verdad. Aunque ya mismo está a punto de jubilarse, ¿no? Si no se ha jubilado ya. No sé, bueno, yo lo quiero mucho a Jesús, la verdad. Le queda poco, sí. Yo hablé con ella hace poquito y le queda poco. Pero sí, sí, muy bético. Y aquí están sobre aquí disciplinas deportivas, la natación también, Gemma. La natación, voy a tener que apuntarme. La natación tampoco lo he tocado, la verdad, no lo he tocado. Pero claro, también es que me dé tiempo un poco, como, a ver, tened en cuenta que yo el especialista soy en fútbol. Entonces lo otro me tengo que acercar y tengo que, a ver, hay que, si te acercas a investigar tienes que también ser, a ver, respetuosa con el deporte, no te puedes poner a escribir de cualquier cosa, entonces si no conozco tengo que investigar un poquito más, ¿no? Y la verdad que el fútbol sale rápido, ¿no? Porque además también es por los contactos y por todo eso y es mucho más fácil, todo sale mucho más. Natación tengo que ponerme. La practico la natación, no mucho, pero un poco. Para los siguientes, vale, pues sí. Bueno, pues estoy abierta a colaboraciones. Si queréis, mi correo electrónico os lo pongo por aquí, si queréis cualquier cosilla. ¿Vale? Aunque también estará la documentación, ¿vale? Y si no, mis redes sociales, mi LinkedIn, que también estoy en LinkedIn y también pongo muchas cosas de temas de deporte, ¿no? Los jóvenes también pongo temas de ofertas de empleo que mis alumnos pues quieren también temas de comunicación, eso sí. Eso, estupendo. Pues cualquier cosilla que necesitéis, ahí tenéis mi correo electrónico, intentaré ayudaros dentro de lo posible y ya está. Muy bien. Pues nada más, pues te agradezco, Gemma, la exposición, te agradezco, digamos, la interactuación que has tenido con todos los que aquí ha habido, que has tenido ahora mismo 103. O sea, lo mío es más complicado, los pobres que no han podido llegar bueno, la primera es que más complicado. Es la primera y ha sido más. Y nada, y lo que ahora hay un descanso hasta las 3:30 y a las 3:30 José Luis Malo dará la clase desde las 3:30 hasta las 5:30. Si no hay más nada, agradecerte nuevamente, Gemma, ¿vale? Que hayas estado, que hayas participado. Y a los demás, nada, a comer, a recargar energía para lo que viene. ¿Vale? Muchísimas gracias, un placer. A todos. Y a ti especialmente, María Jesús. Venga, un besito. Hasta luego, un beso. Adiós.